¿Cuándo pensaste, eres de ese tipo de persona al conocer a alguien? No fue la última vez, pero sí una que recuerdo muy bien. Yo, que soy una mujer blanca, estaba con mi exnovio, un hombre negro, y era el día de San Valentín. Ninguno de los dos tenía mucho dinero. Él incluso estaba en una situación más complicada que yo, pero me sorprendió llevándome comida de McDonald's a mi casa después de trabajar. Al día siguiente, fuimos a Benihana para celebrar de verdad. Nos sentamos al lado de una pareja. Un hombre y una mujer blancos, en una situación parecida, pero ellos habían pedido pizza en su casa la noche anterior. Cuando el hombre escuchó que nosotros habíamos comido McDonald's, no se contuvo y se burló abiertamente de mi ex por haber hecho lo mínimo, y lo dijo con ese tono cargado de desprecio. No pude evitar responderle de inmediato. Le dije que era un gesto atento y que al menos él se había tomado la molestia de salir y manejar hasta mi casa, mientras que el otro solo había pedido algo por teléfono para entregar a domicilio. ¿Cómo se atrevía a juzgar a mi novio que sí había puesto esfuerzo, cuando él ni siquiera se molestó en salir de su casa? Y claro, considerando la diferencia racial, era imposible no captar el trasfondo en lo que dijo ese tipo. Eso fue hace 7 años y todavía me dan ganas de darle un puñetazo en la cara. No me sorprendería nada saber que ese hombre andaba metido en el ataque al Capitolio del 6 de enero en Washington. Mi familia decidió llevar a mi abuela a vivir a un asilo cerca de nosotros durante sus últimos años, para poder cuidarla mejor que como la habían estado atendiendo en su estado natal. Allí uno de mis tíos no podía hacerse cargo porque él mismo tenía problemas graves de salud. Y otro tío, que es un eterno inmaduro, estaba igual de dispuesto a desaparecer por un año que a llevarla al médico. Mi papá nunca tuvo una relación cercana con ese tío, pero obviamente esa tensión solo aumentó por la situación. Teníamos un horario bastante estricto para visitar a la abuela. Mi papá iba lunes y miércoles, mi mamá martes y jueves, y yo los viernes. Pero mi tío solía arruinar todo apareciendo sin avisar y sin comunicar nada, como tratando de demostrar que también estaba ayudando. Lo cuento para explicar que la esposa de ese tío, que jamás llamaré tía, era la responsable de gran parte del caos. Mi mamá me había dicho que ella era una loca de cuidado. Pero conociendo a mi tío, pensé que lo más probable es que él fuera el desquiciado y ella solo estuviera enredada en todo eso. Por algo tenía 3 exesposas antes. Nunca nos cruzamos hasta que mi abuela falleció y nos vimos por primera vez en su funeral. Obvio, yo intentaba comportarme con respeto, pensando en que así la abuela lo hubiera querido, y sin dejar que mis ideas previas afectaran mi actitud. La abuela me había pedido que le diera el elogio, así que le puse mucha dedicación, lo di aunque estaba empapado en sudor con el traje puesto, y todo parecía haber salido bien. Después, la familia fue al mausoleo donde la iban a enterrar junto con mi abuelo. Ahí fue cuando tuve el primer intercambio oficial con la esposa de mi tío. Yo también jugaba Scrabble con ella, dijo, refiriéndose a que mencioné que mi abuela y yo siempre jugábamos Scrabble juntos. ¿En serio? Sí, solía ganar mucho. Fue un buen elogio, pero yo podría haberlo hecho mejor. Honestamente, no recuerdo las palabras exactas antes de eso porque esas fueron las únicas que se me quedaron grabadas. No puedo recordar otra ocasión en la que me haya quedado tan sin palabras, pero sí, eso fue todo. Que alguien me diga que podría haber hecho mejor mi propio elogio. Justo en el lugar donde descansaba mi abuela, no mucho después de haberlo pronunciado. Más tarde, en el camino de regreso en el auto, ya recuperando un poco el ánimo, le dije a mi mamá: entonces, la esposa de mi tío sí que es una loca, ¿no? Hace unas semanas, mi esposa y yo fuimos a un resort solo por el fin de semana. Había un área exterior bastante tranquila con fogatas y estábamos disfrutando unas margaritas congeladas. Empezamos a platicar con un tipo que traía una camiseta de los Whalers porque soy fan de la vieja escuela. Y resulta que tenía un trabajo interesante como fotógrafo de conciertos. De repente, se une otro hombre que llamaré el Coleta a la conversación, y en algún momento terminamos hablando sobre tierras originarias indígenas de la zona. El Coleta parecía muy informado, y a mí me encanta la historia, así que me interesé bastante. Entonces, el tipo de los Whalers se va, y el Coleta cambia el tema sin que nos demos cuenta, entrando de lleno en una conspiración sobre la vacuna del COVID. No sé cómo lo hizo, fue tan natural y rápido que ni lo notamos. Empezó a caminar de un lado a otro mientras nos soltaba toda su teoría, y mi esposa y yo solo. Tratábamos de disfrutar nuestras bebidas y la fogata, así que nomás sonreíamos y asentíamos para no entrar en conflicto. Después de unos 15 minutos de monólogo, se cansa, nos sonríe, nos desea buen fin de semana y se aleja. Mi esposa y yo nos quedamos sin palabras como por 5 minutos, tratando de entender qué acaba de pasar.
Fui a una primera cita y en medio de la conversación me preguntó qué opinaba sobre la Tierra. La verdad, me quedé un poco confundida y le dije que había sido bastante agradable vivir aquí. Entonces, él insistió aclarando que se refería a la forma de la Tierra. Resulta que estaba convencido de que la Tierra es plana. Cuando le dije con educación que no compartía esa idea, me respondió que nunca podría salir con alguien que acepta tan fácilmente lo que él llama propaganda de izquierda. Después de eso, simplemente se levantó, salió del bar y me bloqueó enseguida. Increíble manera de terminar una cita. Durante una cena en un viaje de trabajo, alguien empezó a hablar de lo absurdo que fue todo lo relacionado con el COVID, mencionando que tenía un 99% de tasa de supervivencia y ese tipo de cosas. Yo simplemente me quedé sentado, pensando en lo que ellos harían si yo les contara que apenas 7 meses antes, cuando mi mamá contrajo el COVID, fue la gota que derramó el vaso y que terminó llevándola a morir, con apenas 56 años. O que tuve un compañero de clase que perdió la vida a los 23 por esa enfermedad. O que conocí a alguien que perdió a su hermana y a su padre el mismo día por culpa del virus. O iba en el autobús platicando con un hombre. Nos contamos algunas historias, todo parecía bastante normal, soy una persona sociable, así que para mí esto es algo común. En un momento mencioné que me habían educado en casa, y él me contó que su hijo está haciendo lo mismo con sus propios hijos porque, según él, las escuelas públicas están transgenderizando a los niños y enseñándoles cosas que van en contra de los deseos de los padres. Yo soy un hombre trans. Tengo una barba bastante poblada y llevo años tomando testosterona. Pero la verdad todavía me siento inseguro por mi voz y mi estatura. Lo que no esperaba era que, sin darse cuenta, este tipo estaba ahí mismo criticando a las personas trans sin idea de que tenía una sentada justo al lado. Fue una experiencia bastante aterradora, para ser honestos. Hace un tiempo me asignaron a un joven para que lo entrenara en el trabajo. En su primer día, mientras me acompañaba, no paraba de presumir sobre lo mucho que le gustaba el mundo de las criptomonedas. Decía que Ethereum le había cambiado la vida y que en realidad solo había tomado este trabajo de aprendiz de electricista porque se aburría. La verdad, ese chico era de los más torpes que me ha tocado entrenar. Y lo peor es que no callaba sobre el tema de las criptomonedas. Era como su única identidad, el único tema del que parecía saber algo. Al final no duró mucho. Lo despidieron porque lo atraparon tratando de robar un montón de cables Romex. Claro, robar cobre es justo lo que uno hace cuando quiere ser electricista y se aburre de estar en casa con todo el dinero del mundo, ¿no? Mientras esperaba en la puerta para tomar un vuelo nocturno, la agente anunció que si alguien intentaba abordar antes de que llamaran a su grupo, los mandarían al final de la fila. La mujer a mi lado me lanzó una mirada, rodó los ojos y comentó: en mi vuelo anterior ni siquiera les importaba por qué ella se pone así. Entonces esa misma mujer empezó a quejarse, diciendo que debería poder subir cuando quisiera porque pagué por mi asiento y estoy cansada. Lo que más me desconcertó fue su actitud de total derecho y, sobre todo, la idea absurda de que una persona cualquiera en la puerta le diera la razón. Tuve un amigo que era el típico, el mejor en todo. Si tú hacías o vivías algo, él siempre tenía una historia más intensa, más peligrosa, con más lágrimas o un final mejor que la tuya. Llegó un punto en el que yo simplemente inventaba cosas solo para ver qué me decía. Historias donde me quedaba varado en la carretera o tenía un sarpullido enorme. Mientras más exageradas, mejor. Él era un gran narcisista y eso alimentaba ese comportamiento. Pero todo se volvió una gran carcajada una vez que dejé de tomarlo en serio. Apenas había comenzado en la empresa cuando, después de un reporte financiero bastante malo por parte del equipo directivo, me encontré hablando con mi jefe directo sobre mi seguridad laboral. Venía de haber pasado por 2 recortes de personal en mis trabajos anteriores, ambos por problemas financieros, así que la idea de enfrentar un tercero me tenía preocupado. Para tratar de calmarme, mi jefe se puso a divagar diciendo que nuestro trabajo era importante y que llegaba en el momento justo, y la verdad es que sí era así. Pero fue en ese momento cuando empezó a hablar de los élite globales que controlan todo. Como si estas personas quisieran que las empresas hicieran justo nuestro tipo de trabajo. Lo que más me inquietó es que, siendo yo judío, me di cuenta de que esas palabras y frases cargaban ciertos códigos y estereotipos antisemitas. En vez de tranquilizarme, esa conversación encendió otra preocupación. ¿Mi nuevo jefe era un antisemita oculto o quizá alguien que no dudaba en mostrar ese lado? Trabajo en una biblioteca pública y un día llegó una mujer completamente alterada.
al borde de las lágrimas porque necesitaba imprimir algo desde su teléfono para una orden de restricción. Sin problema le ofrecí ayuda, aunque era evidente que estaba muy perturbada. Ya habíamos enfrentado situaciones más complejas, así que intenté mantener la calma. Me contó que necesitaba imprimir ese documento para completarlo por su cuenta, porque la policía no le creía que su ex la estaba acosando, por eso tenía que hacerlo sola. Me explicó que su ex era muy astuto, que le estaba enviando documentos fraudulentos para extorsionarla y que le había despojado de todo lo que tenía. Aterrada y entre lágrimas dijo: «Puedo mostrarte pruebas». Con cierto aire de urgencia sacó 2 facturas de agua idénticas del municipio. Una estaba resaltada en rojo porque estaba vencida, la otra era blanca, era la misma factura. Una correspondía al original y la otra al aviso de pago atrasado. Me acercó la factura roja casi en la cara y me dijo: «Esta es falsa, parecen iguales, pero no lo son. Él fabricó esta y no se parecen en nada a las facturas que suelo recibir». Cuando comprendí que era literalmente el mismo papel con simplemente un detalle cambiado, supe que estaba frente a alguien con un estado emocional muy delicado. Ella estaba convencida de que estaba siendo acosada en grupo desde todas partes. Lo que siguió fue una especie de enredo para mí. Pasé más de 45 minutos escuchando su monólogo sobre cómo todos a quienes conoce la estaban vigilando, incluso desconocidos, gente en las tiendas, antiguos amigos, todos en su contra por culpa de su ex. Pero lo más preocupante no era eso. Decía que ellos la habían hecho perder su trabajo bien remunerado, su casa y todos sus recursos solo por ese acoso persistente. Afirmaba que ellos le enviaban facturas falsas que sabía que ya había pagado, solo para desgastar sus finanzas. Y, claro, ellos tenían gente dentro de la policía, por eso ella había ido en muchas ocasiones a denunciar a varios acosadores y nadie le creyó. De ahí su insistencia en imprimir ella misma los documentos para la orden de restricción. Curiosamente, esa mujer que al principio parecía simplemente angustiada, fue lo que más me inquietó de entre todos los visitantes que he atendido. Fue una experiencia perturbadora, más que cualquier otro caso difícil que me haya tocado enfrentar. Estoy en un grupo de mensajes con algunos vecinos del barrio. Hay personas en la lista que en realidad nunca he conocido en persona, pero está bueno recibir las actualizaciones y saber qué está pasando por ahí. Últimamente, en la zona cercana, no exactamente en nuestro barrio, han habido reuniones comunitarias sobre unos planes de construcción. Hay 2 propuestas para ese terreno. La primera, que ya se usa para almacenamiento de gas altamente inflamable y camiones, pero quieren ampliarla. Y la segunda, construir 150 viviendas nuevas para vivienda asequible. Yo apoyo la segunda opción. Vivimos en una zona de ingresos altos y con un distrito escolar excelente. Me encantaría que gente que no gane más de $300.000 al año tenga la oportunidad de acceder a nuestras escuelas. En una conversación del grupo mencioné que no podría ir al evento, pero que alguien podía averiguar qué significa asequible. Porque en nuestra área, asequible ha significado cosas como $2.500 para un departamento pequeño o $5.000 para uno de 3 habitaciones. A mí me gustaría que fuera como $1.000, algo realmente accesible. Entonces alguien respondió: si es muy barato, podríamos tener gente indeseable. No queremos que nuestro pueblo se parezca a... Nombró una localidad que en realidad no es mala, pero que tiene una población mayoritariamente de minorías. Yo contesté: ¿cómo que qué quiere decir? ¿Qué tipo de gente temes que venga a nuestro querido barrio? Así quedó la cosa, y pues se siente como un momento incómodo pero necesario. A veces hacer que se cuestionen esas ideas es un primer paso para cambiar la mentalidad. Me encontré a tomar un café con un viejo compañero de trabajo. Ya habíamos quedado muchas veces, pero siempre en grupo. Esta vez éramos solo él y yo. Cuando me despedía, de repente se levantó para darme un abrazo porque, según él, es de los que abrazan mucho. Me atrapó con un abrazo muy fuerte y hasta se movió un poco pegado a mi pecho. Luego susurró un nombre cerca de mi oído. En ese momento entendí que para él yo ya no era solo esa compañera de trabajo de antes, sino algo mucho más. Una vez salí a tomar algo con un amigo de un compañero de trabajo, y desde el primer momento empezó a soltar un montón de tonterías de derecha sobre los inmigrantes. Lo curioso es que él mismo tenía un acento muy marcado y estaba claro que era inmigrante, pero legalmente. Lo que realmente me sorprendió fue cuando dijo: sé lo que es ser inmigrante. Literalmente pensé: no, hombre, no entiendes nada. Tú eres de Argentina y tu papá ya era millonario cuando cumplió 20 años. No tienes nada que ver con el típico tejedor de Honduras que tiene que arriesgar la vida cruzando el Río Grande para entrar. No tienen nada en...
Estaba platicando con uno de mis nuevos vecinos que se mudó al lado en mi barrio nuevo. Tenía unos lentes para ver el eclipse solar de más y se los estaba regalando a todos para que pudieran disfrutarlo el día antes del eclipse. Porque mi casa quedaba justo en la zona de totalidad. Este vecino me dijo, no, gracias. Nosotros planeamos quedarnos dentro de la casa todo el día y ni siquiera mirar por las ventanas. No confío en esos lentes para ver el sol, no quiero quedarme ciego. Va a estar loco todo ese movimiento y el tráfico, y seguía con lo de siempre. Luego añadió algo como que, el Señor nos va a proteger si nos quedamos adentro y lejos de las ventanas o algo así. Yo simplemente le respondí que está bien, que ojalá disfrutaran su día y eso, y me alejé. No pude evitar pensar, no puede ser, son de esos vecinos. Y justo durante el eclipse, tenían todas las ventanas cerradas con cortinas, hasta las de la entrada que pensé que ni tenían porque eran enormes y daban bastante luz. Después se lo conté a mi esposo. Diciéndole que él es de esos vecinos, me di cuenta de que tengo vecinos medio conspiranoicos que creen todo lo que ven o escuchan, creando miedo sin pensar por sí mismos. Además, es un barrio aislado, de hecho solo sé a 4 vecinos afuera en sus cocheras viendo el eclipse y ni un solo carro pasó por la calle, aunque normalmente es un lugar bastante tranquilo. Esta nueva información me voló la cabeza porque en todas las demás pláticas nunca había notado esa vibra rara. Ahora sé que al menos uno de mis vecinos está un poco loco. El verano pasado, un chico intentó ligarme en el campus. Justo antes de eso, en nuestra ciudad había tenido lugar un evento gigante que duró toda una semana y uno de esos días estaba dedicado específicamente al orgullo. La plática inevitablemente terminó en lo que habíamos hecho durante ese evento. Yo mencioné que había ido a las celebraciones del orgullo. Él me dijo que ese día no fue porque no era lo suyo. Y con un tono burlón me preguntó si había llevado los pantalones rosas que justo estaba usando porque ese día mucha gente se viste de rosa, es la temática. Cuando le dije que no, aunque sí llevaba algo rosa, se notó claramente molesto. Entonces soltó algo como que no le molestaba el tema gay, pero que no entendía por qué la gente tenía que hacer tanto alarde de eso. Yo soy bisexual y casi todas mis amistades son parte de la comunidad LGBTQ. En ese instante, perdí todo el respeto que pudiera haber tenido por él. El tipo del taller de autos decía que el COVID se solucionaba fácil, que temperaturas por encima de los 60 grados mataban el virus. Su idea era que uno solo tuviera que inhalar aire de un secador de cabello, y no estaba bromeando. Además, cuando le cambiaban las llantas al auto de mi esposa, siempre teníamos problemas con el sistema de monitoreo de presión de neumáticos porque ella tiene sensores aftermarket. Él decía que era culpa de ella, que las llantas no estaban bien infladas y no que el problema era algo más complicado del sistema TPM. Pero su taller había sido el que les puso las llantas, así que ellos eran responsables de dejar todo en orden. El balance, el sistema de presión y la correcta inflación. Al final, ahora llevamos el auto a otro lugar y se acabaron los problemas con el TPM. Y claro, tampoco tenemos que aguantar teorías locas sobre secadores para curar el virus. En una reunión de papás, un amigo me estaba contando que su bebé de 3 meses estaba teniendo muchos problemas para dormir durante la noche. Justo a su lado, otro papá empezó a decirle lo sencillo que debería ser lograr que un bebé de esa edad duerma toda la noche, y comenzó a darle una lista de cosas que supuestamente debía hacer. En ese momento, simplemente pensamos, este tipo cree que lo sabe todo, y a mi amigo le molestó bastante. Pero lo más curioso fue que, tiempo después, nos enteramos de que ese papá sábelo todo en realidad tiene una niñera nocturna. Alguien que se queda cuidando a su bebé durante toda la noche mientras él y su pareja duermen tranquilos. La semana pasada fui a un bar de mala muerte que está en las afueras del pueblo. Ese tipo de lugar muy sencillo, muy de clase trabajadora, que atiende principalmente a los locales. Suelo ir una vez por semana, tomar un par de cervezas y echar el chisme con algunos de los habituales. Vivo solo y a veces necesito estar rodeado de gente que no tenga que ver con el trabajo, simplemente para desconectar. Ese día llegué un poco más arreglado de lo normal porque había trabajado hasta tarde y tuve reunión con clientes, mientras que todos los demás andaban en jeans y camiseta. Me senté en la barra junto a un tipo que no había visto antes. Él empezó a platicar, resultó que se dedica a la administración y renovación de bienes raíces comerciales y yo trabajo en dibujo arquitectónico. Conversamos un rato, pero de repente él miró a la gente que estaba alrededor y me soltó algo así como, ¿alguna vez sientes que eres más inteligente que los demás aquí? Le di una mirada de, ¿qué demonios? Y le respondí, no, la verdad que no.
Este bar es de esos de pueblo, donde hay borrachos, gente ruda y personajes bien peculiares. Quizá tenga más estudios que algunos, pero eso no quiere decir que sea más listo. Él, viendo mi expresión, me dice: "Ah, supongo que te interpreté mal", y se quedó callado. Pagó rápido su cuenta y se fue sin más. Ya sé, era uno de esos tipos, un idiota.